la ponencia que está a cargo del profesor Joseph, Joseph Campos Torres. El doctor Joseph Campos Torres es abogado por la Pontificia Universidad Católica de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster por la Universidad de Valencia, España. Cursa el doctorando en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, especialista en Derechos Humanos por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos Costa Rica, especialista en Derecho Internacional por el Comité Jurídico Interamericano, profesor de pre y posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales en la Universidad San Martín de Porres y la Universidad de Lima. El profesor Joseph Campos nos va a explicar su disertación titulada El acto de investidura luego del cierre del Congreso invocando la Constitución. Sin más, cedo el uso de la palabra al profesor Joseph Campos. Gracias, Juan. Y primero las palabras son para la gratitud por esta oportunidad. De la misma manera a la universidad. Me ha tocado alguna vez dictar en mi posgrado y realmente siempre quedo fascinado de la importancia y la forma como desarrolla la UPAO su responsabilidad académica. Bueno, yo creo que el título evidencia un poco mi vocación oportunista, ¿no? O sea, la idea de aprovechar una circunstancia que nos ha tocado y que yo esperaba que iba a tener un desarrollo diferente, pero bueno, por lo menos nos va a servir para tratar el tema. El tema es el acto de investidura, ¿no? Y lo trato básicamente porque, dentro de otras cosas, creo que me sirve para tratar diversos temas que están íntimamente vinculados a él y que evidencian, por cierto, cómo es que, en alguna manera, últimamente, ¿no?, tratando de rescatar esta dimensión normativa, el principio de supremacía normativa de la Constitución, los que estudiamos y los que dictamos el derecho constitucional, creo que lo vamos enrevesando, nos vamos complicando en estudiar solamente la dimensión normativa de la Constitución y descuidamos la dimensión política, ¿no? Y para ello sirve, por cierto, rescatar a los clásicos, que yo creo que es interesante siempre encontrar, ¿no?, la referencia de la Constitución como una norma jurídica y política, ¿no?, que además tiene la particularidad de haber vivido más tiempo en el mundo de la política que en el mundo del derecho, ¿no? Y ese es un tema indiscutible, es una constatación histórica. De tal manera que Orió decía que la Constitución era el encuadramiento jurídico del fenómeno político, ¿no? Y Pisoruso establecía también que el derecho constitucional era la disciplina que convertía en regla de derecho los programas políticos, ¿no? Por eso es que es tan importante que las composiciones de los tribunales constitucionales, más que sea un consejo de sabios, refleje, como lo decía Fabriu, ¿no?, Louis Fabriu, la composición de la sociedad política, porque de eso se trata, cómo el operador, el que resuelve conflictos desde la Constitución, lo hace también considerando esta composición política fundamental. Y esta investidura es un reflejo tal, o sea, realmente cuando uno ve la institución de la investidura, hemos visto cómo ha habido opiniones de todo tipo, y esto básicamente para efecto de los que están viéndonos desde fuera. Nosotros hemos pasado por una crisis del Estado constitucional, en mi opinión innecesaria, pero eso ya es una opinión personal, pero que terminó en el cierre del Congreso a partir de una particular norma que tiene la Constitución peruana, ¿no? Entonces, en virtud de la cual, cuando se censura o se niega la confianza 2 veces, ¿no?, existe la posibilidad de cerrarlo. Cuando ocurre cualquier fenómeno, o niega la confianza o se censura, el gabinete cae, ¿no? Y ese gabinete se recompone, de tal manera que la consecuencia necesaria del cierre del Congreso es precisamente crisis de gabinete previa, la renuncia del premier de entonces, que era Salvador de Solar, y la instalación del gabinete que preside desde ese momento hasta ahora Vicente Ceballos. Entonces, indiscutiblemente es nuevo, de tal manera que, según la fórmula de la investidura, tenía que ir al Congreso dentro de los 30 días, y vamos a repetir eso nuevamente, para efecto de tener una legitimidad en el poder. Y esto es precisamente parte de la motivación por la cual escojo este tema, ¿no?
En medio de esta discusión, porque además el Congreso se instala en plena crisis de la pandemia, ¿no? Y ciertamente no ha habido las circunstancias o las condiciones para desarrollar normalmente la actividad. Se ha ido progresivamente desarrollando condiciones tecnológicas para poder sesionar, ¿no? Incluso que han sido tan importantes que dejan sin explicación algunas modificaciones que no viene al caso plantearlas, ¿no? Porque como votan a través de portavoces, etc. Pero bueno, el punto es que el Congreso ya sesiona. Y este Congreso que ya sesiona, ¿no? Debió haber recibido la presencia del presidente del gabinete a efectos de evaluar al amparo el artículo 130. Pero al 130 tenemos el 135, que es una circunstancia puntual donde el gabinete también se va al Congreso a dar cuenta, a exponer, el término preciso es exponer sobre lo que ha hecho en el interregno, en el momento en el cual no ha habido Congreso, ¿no? Sobre los actos que ha desarrollado este gabinete sin Congreso, que actúa a través de decreto de urgencia, etcétera, ¿no? Entonces, este artículo 135, al lado del 130, ha sido parte de un debate, porque el Ejecutivo pensaba que era innecesario ir por el 130 y solamente ir por el 135. Se acuerda en Comisión de Constitución que se vote por separado, pero al final del día, anteayer o ayer, este aislamiento me quita un poco el sentido de los días. Bueno, al final de cuentas se aprobó, ¿no?, un voto de confianza, votando una sola cosa por los dos actos, ¿no? Pero en medio de este debate, pues uno ha escuchado de manera sorprendente, para mi gusto, ¿no?, de acusar a la institución de la investidura, ¿no?, como una institución medieval, que lo es, por cierto, ¿no?, que no tiene sentido o que no tenía sentido debatirlo, ¿no? Y eso a mí es lo que me llama la atención. Porque yo creo que ciertamente, y recuerdo a Edmund Morgan, que tiene un texto maravilloso que se llama La invención del pueblo, cuando él expresamente señala que la ficción muchas veces establece el sentido y la fuerza de la decisión política, ¿no? Y una ficción tiene que serlo solamente en la medida que es cerca a la verdad, pero no tan cerca, porque si no es verdad, pero tampoco tan lejos de ella, porque si no se vuelve mentira. La fuerza de la ficción es creer y querer que sea así. La ficción central del Estado constitucional es la igualdad, ¿no? La igualdad sobre la cual reposa, ¿no?, la condición jurídica de igualdad, cuando en el mundo de la realidad somos desiguales. Entonces, esta ficción se reproduce, sea a través de una convicción, o sea a través de ritos, ¿no? Y lo que se pretende en el mundo de la política es que el rito, el protocolo, establezca y le dé fuerza, sentido a las ideas que trascienden detrás de esto. Y esa es una de las cosas que hay que reconocer que hay detrás de la investidura. Cuando uno ve y revisa las definiciones de lo que significa investidura, que investir en su momento tenía una sinonimia con la posesión, en realidad las definiciones van desde la concesión de un feudo hasta la idea de que era una entrega simbólica del bien concedido por el señor feudal a su vasallo. Bueno, me dirán, entonces, pero no hay vasallos ni señores feudales, pero sí hay esa relación de subordinación que sí también se representa en el Estado constitucional. Y me explico. Este Estado constitucional rompe un paradigma de la relación, ¿no?, entre el poder y la persona, ¿no?, entre la persona y el derecho incluso, ¿no? Rompe un paradigma, ¿no?, que pone en debate la condición aristotélica de ser social, en el sentido de comprender bajo un supuesto, ¿no?, que es un producto de la razón. Recordemos que el pensamiento constitucional se desarrolla en un ambiente maravilloso que fue la Ilustración. Atrévete a pensar, era la frase de la Ilustración,
Y bueno, creó en la teoría contractualista un hombre en estado de naturaleza, recogiendo a Hobbes, a Locke, en virtud de la cual en un momento no había ni Estado ni derecho. Bueno, entonces esta construcción le sirvió para entender la teoría contractualista del poder, que nosotros somos los creadores y el derecho y el poder, el Estado, son criaturas. Entonces, sobre la base de eso, se establece que nuestros derechos son anteriores no solamente al derecho, sino al poder y al Estado. De tal manera que yo establezco y le doy sentido, incluso a artículos que a veces uno lo encuentra casi como una cuestión, como algo inevitable en las nuevas constituciones de los 50 hacia adelante, en virtud de la cual el fin supremo de la sociedad y el Estado es la persona humana. Eso tiene sentido en la medida en que recojamos este cambio paradigmático, ¿no? En virtud de la cual hombre libre e igual crea al Estado. Entonces nosotros somos subordinantes del Estado. Nuestros derechos, por esa relación, ¿no?, hipotética, son anteriores que el derecho y el poder, y el Estado. Entonces, por esa razón, nuestros derechos subordinan al Estado. Pero esta idea, por cierto, se tiene que plasmar en el desarrollo de otros derechos que hacen sentido esto, y el principal es la participación política, en virtud de la cual yo construyo, ¿no? Y recuerdo en este momento el debate entre Madison y Jefferson sobre cómo se construye la democracia, una democracia directa, asambleística, imposible dicha por Madison, señalando que era necesariamente la democracia representativa, en virtud de la cual nosotros elegimos representantes y esta representación política hace nuestro. Que no nos guste la representación política, quizás sea un poco hasta producto de una expresión esquizofrénica, porque la sociedad política refleja en parte nuestra condición ciudadana, ¿no? Porque eso es así. Pero en el Estado constitucional la representación política genera una serie de consecuencias que gobiernan el derecho y el derecho constitucional. Y uno de ellos es precisamente establecer esa relación de vasallaje, ¿no?, respecto a nosotros, que tiene que hacer el Ejecutivo y se expresa en investidura. De tal manera que yo no estoy de acuerdo con esta frase que no, que ya era absurdo, que ya pasó, que ya fue. No, 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 señores. Eso es inaceptable. Esta investidura, que pudo no es de Estado, pero como está, refleja, ¿no?, esa relación, ¿no?, subordinada que tiene el Ejecutivo respecto a nosotros, que se expresa a través de este acto que se hace siempre ante la representación política, ¿no? Entonces, esto es un tema central. El punto ciertamente polémico es cuáles son las consecuencias de este acto. Y ahí, por ejemplo, yo recuerdo que esta investidura también estaba recogida en la Constitución del 79, en el artículo 224. Pero a diferencia de esta institución, y es ahí donde yo justo ya comienzo a expresarles un poco las trascendencias políticas detrás de esta institución recogida por esta Constitución del 93, que tiene claramente, como yo los invito a que ustedes lean, por ejemplo, cómo es el derecho a la insurgencia en las constituciones del mundo, incluida la del 79, y el derecho a la insurgencia en esta Constitución del 93, ¿no? Van a darse cuenta cuando lean ahí cuál es la opción política, ideológica, vamos a llamar, o la vocación que hay detrás de estas normas, algunas constitucionales que están ahí, pero que se salvan con interpretación por último. Pero ¿qué pasa? Que este artículo 130 de la Constitución actual genera una consecuencia que impacta en el mundo de las cuestiones de confianza, ¿no? Cuestión de confianza, por cierto, que para efecto de recordarlo, ¿no?, se genera una circunstancia particular en la Inglaterra del siglo XVII, ¿no?, cuando en la Revolución Gloriosa entran los Hanover como casa dinástica a cargo de la Inglaterra. Los alemanes, el principal alemán, el rey alemán no sabía inglés y reposa su confianza y su trabajo en este primer ministro Walpole, ¿no? Y en algún momento era casi el rey, ¿no?, gobernaba en los hechos, ¿no?, ante la indiferencia de los reyes alemanes, y en un momento pone una cuestión de confianza
sobre una norma que él quería impulsar y que en un primer momento le habían rechazado. Se la vuelven a rechazar y se retira, ¿no? Y esa es un poco la génesis de esta institución. Esta cuestión de confianza se hace sobre la base de algo que yo sí discuto. A mí no me parece este artículo del 93 la consecuencia de la presentación a dar la investidura. En el 224 del 79, simplemente iba el primer del gabinete ante las cámaras reunidas en un pleno, exponía la política general, lo que quería hacer, cómo lo iba a hacer, y la Constitución expresamente decía, no se vota. ¿Por qué? Porque el gesto era político, era establecer lo que quiero hacer y el concurrir obligatoriamente ya era una forma de satisfacer la idea que trasciende la investidura. Ven y explícame a mí que yo tengo el poder en el Estado constitucional y bueno, ya cumpliste el requisito. Eso, por cierto, fue parte de lo que no se entendió, o sí se entendió, porque al final de cuentas, en relación al tratamiento, relación ejecutivo-legislativo, entre esta Constitución y la anterior, hay una clara diferencia. Primero, se reducen las veces para poder habilitar el cierre del Congreso. En la Constitución del 79 eran 3 veces, en la Constitución 93 son 2 veces. Pero no solamente eso, sino que este artículo 130 incorpora precisamente este mecanismo de la cuestión de confianza, ¿no? Que siempre está visto, más o menos en el derecho comparado de manera uniforme, de que la cuestión de confianza es una iniciativa ministerial, voluntaria, pero se hace obligatoria en esta Constitución del 93, porque dentro de los 30 días del nuevo gabinete tiene que recurrir, no tiene que ser invitado, tiene que ir al Congreso. Pedí, por cierto, que va a ir, pero no es una obligación del Congreso invitarlo, sino más bien del Ejecutivo decir que va a ir, ¿no? Entonces, pero cuando va, según este 130, a diferencia de la 79, ¿no? Se dice que si es que expone y se vota. Y yo creo que ahí está mal. ¿Por qué? Porque el presidente del gabinete, en el supuesto de normalidad, lo que hace es proponer una política de lo que va a hacer. De tal manera que la perversión de este 130 es atribuirle esa consecuencia de una votación donde eventualmente puede ser denegada una confianza sobre la base de lo que va a hacer, no de lo que ha hecho. Y eso sí me parece inexplicable y solo explicable por el tema ideológico que yo estoy evidenciando en este momento. Hay una vocación, ¿no?, de tensar la relación ejecutivo, tensar y subordinar ejecutivo-legislativo, y sobre la base de eso redujo el número de veces para cerrar el Congreso y segundo, estableció además, por algo que es una expectativa, es lo que yo quiero hacer, la posibilidad de poner una vez más. O sea, cuando se deniega la confianza, es como la censura, y como es como la censura, se considera una vez más para poder, una vez de las veces que está contabilizado en la Constitución, en el 134, el cierre del Congreso. Eso me parece mal. Pero de eso, yo establecer que la investidura no tiene sentido, no importa, como decía un politólogo importante, que ya no tiene sentido volver a hacerlo, eso para mí es un exceso. Yo les recuerdo, y les invito a que ustedes vean, la presentación de la reina ante el Parlamento cuando se instala, ¿no? Es impresionante, ¿no? Y cuando uno ve a la reina, va y lee un discurso que no lo escribe ella, lo escribe el partido de gobierno, ¿no? De ella hace sus símbolos. Por ejemplo, cuando ya está hablando el Brexit, ¿no? Y los invito a que vean por lo menos ese video donde expresamente ella está ahí, hablando justo cuando están anunciando el retiro del Brexit. Ella va vestida con un tocado y un gorro azulino con las estrellitas, donde ella se interpreta, está diciendo, estoy leyendo esto, pero estoy de acuerdo con esto. 1, 2. Envía al Vara Negra para invitar a la Cámara de los Comunes para que vengan a donde está la reina. Y va al Vara Negra. Y cuando está a 2, 3 pasos de entrar a la Cámara de los Comunes,
¡pum!, le tiran el portazo para que él se anuncie y pida que le abran la puerta, y le abren la puerta a indicación del presidente de la Cámara de los Comunes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde está el poder? Y esto es importante, porque el antecedente histórico de este acto se encuentra precisamente en la irrupción, también en el siglo XVII, antes de la Revolución Gloriosa, ¿no?, del rey en la Cámara de los Comunes para tratar de apresar a un grupo de personas, y lo cierra, ¿no?, entre ellos Oliver Cromwell, que desarrolla una de las principales guerras en el siglo XVII, ¿no?, que genera pues el acto que finalmente se representa a través de este portazo que les estoy comentando. Entonces, ¿ustedes creen que en Inglaterra se cuestiona más allá bueno, seguramente de los republicanistas sí, pero se cuestiona este acto? No, no. Representa y recuerda cómo deben ser las cosas, porque el gran problema a veces de la política es la falta de memoria. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el poder? De tal manera que esta investidura, ¿no?, tiene esa significación, tiene en su tratamiento actual un problema, pero a su vez también tiene la necesidad de observarse. Es distinto al 135, por supuesto. El 135 la hace inexigible, una barbaridad afirmar eso. ¿Por qué? Porque el 135 se da para una circunstancia puntual, que es precisamente exponer y dar cuenta al Congreso de lo que ha hecho. Y a diferencia del 130, donde la cuestión de confianza es obligatoria consecuencia, con la que no estoy de acuerdo, pero es obligatoria consecuencia, y es una cuestión de confianza involuntaria, en el escenario de la exposición que ocurre a propósito del 135, puede haber o no puede haber circunstancia de tensión. Puede haber también algo que no es automático, sino que se requieren quórum, ¿no? Puede ocurrir una etapa de interpelación previa, puede haber directamente una censura, y para ambos casos tiene que terminar, ya me están anunciando el término, ya Juan, ahorita justo está ya terminando. Entonces, tiene que haber quórum para interpelación, para censura, de tal manera que no es automático, porque él solamente ha ido a exponer. Y en segundo lugar, tienes una iniciativa ministerial que puede ser ejercida o no, como es la cuestión de confianza. Entonces, son instituciones pensadas en otra cosa, porque lo que está exponiendo es lo que ha hecho. Y lo que ha hecho puede ser actos dentro o fuera de una política gubernamental. Pueden ser aciertos y errores. De tal manera que eso es lo que se expone al amparo del 135. Y eso es lo que se discute. Y eso es lo que puede provocar o una censura, o una cuestión de confianza, o no provocar nada. Pero lo importante, darle cobertura específica a esta institución es central, cosa que se ha desperdiciado precisamente en este Congreso en estos días pasados cuando se ha establecido esto. Entonces, eso es un poco el resumen de esta posición. Yo soy de los que creo que la investidura, ¿no?, independientemente de las consecuencias que podríamos ir incluso discutiendo, sí tiene un sentido, por más protocolar o ritualesco que nos parezca. Yo sí creo que lo que a veces se olvida en general las personas respecto al estado en el que viven es la dimensión política que trasciende. Lo relevante de hacer memoria, ¿dónde está el poder? Y es por esa razón que esta investidura tiene todavía sentido, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que quería conversar con ustedes. Yo les agradezco infinitamente la paciencia y quedo a disposición porque me han comentado de que hay una etapa de preguntas, pero de ella les agradezco infinitamente esta oportunidad. Espero haber sido claro. Gracias. Bien, profesor Joseph, muy agradecido por la explicación bastante lúcida y clara. De pronto hay un tema respecto a los controles o estos mecanismos de control que había explicado, ¿no? Específicamente, por ejemplo, el tema de la investidura, la cuestión de confianza. Usted recordará que hubo en su momento un pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional en la interpretación de la cuestión de confianza. Entonces,
La pregunta va encaminada por ese lado, ¿no? Se podría decir que el rol que cumple el Tribunal Constitucional en la interpretación de mecanismos de control de pesos y contrapesos podría resultar en cierta medida algún tipo de intervencionismo, o es que está dentro de sus competencias orgánicas de esta institución. No, yo creo que sí está en su competencia. Lo que está llamado es hacer la mejor interpretación posible. Yo sí creo que yo, con cargo a que no pretendo reavivar ningún debate respecto al cierre del Congreso, creo que se perdió una valiosísima oportunidad para discutir y cerrar algunos temas. La cuestión de confianza, de la sentencia, la 6 de 2018, si no me equivoco, el proceso de inconstitucionalidad, generó una línea de interpretación absurda, tan absurda como este proyecto legislativo que se ha presentado en virtud de la cual a través de una ley quiero dejar sin efecto una constitución, ¿no? Así de sonsa es la interpretación que se estableció de ese 6-2018 PI, ¿no? Que todo se puede. No, pues todo no se puede. Sino, el derecho de la Constitución es el derecho de los límites, el derecho a la igualdad, etc. Entonces, lo que hay que interpretar, por ejemplo, creo yo, era de que debió tener valentía, lealtad constitucional y establecer claramente que las cuestiones de confianza tienen ciertos límites, ¿no? Porque de alguna manera puede ocurrir que yo quiera, y el caso más evidente yo creo que es el tema de reformas constitucionales. Hasta ahora no faltará un peregrino por ahí que diga, no, sí se puede, según el Tribunal Constitucional ha dicho, no, así lo haya dicho, ¿no? Porque el poder constituyente, ¿no? No puede estar en manos, ¿no? Ni gobernado desde el Ejecutivo. Porque si no, mira, ahí está. Si es así, mejor que no haya investidura, no haya nada. Entonces, ¿para qué? ¿No? Ejecutivicemos el poder. Y eso me parece absurdo. Lo que yo creo que es importante es entender que hay cosas que vienen de la teoría constitucional, no del neoconstitucionalismo, neologismos que a veces nos confunden, ¿no? Que quieren hacer demasiado jurídica la discusión, sino rescatar el sentido político, histórico que representa el que ahora todos, en este escenario, el que está conformado entre los panelistas y entre los que nos están viendo, reina el sentido de igualdad, ¿cierto? Esa es una conquista política. Como decía Javier Pérez Royo, en el derecho constitucional todo comienza en la política y termina en la política. Cuando yo gano un amparo por discriminación, yo no estoy obteniendo un triunfo jurídico, estoy obteniendo un triunfo de la política. Entonces, en ese escenario, creo que es fundamental rescatar que el poder constituyente tiene, ¿no?, un desarrollo de excepción que no puede estar impulsado ni gobernado por un ejecutivo. Eso me parece absurdo. Pero yo sí creo que este tribunal, ¿no?, tiene esa competencia. El tema está en cómo ejerce la competencia. Con lealtad, con valentía, esa es otra pregunta. Y eso ya depende como Scalia hablaba de que ojalá la sinuosidad de la calidad de las Cortes Supremas Americanas justo te representa la idea de no estar gobernado por un enfoque estrictamente jurídico de esta situación. Hay que rescatar que no siempre vas a tener, ¿no?, las Cortes Supremas que determinaron y definieron el nuevo rumbo del derecho y la política en los Estados Unidos. Siempre hay, pues, altibajos, ¿no? Y en ese escenario creo que podríamos explicar de que a veces el tribunal hace lo que le corresponde con suficiencia, con valentía, y a veces simplemente declina, ¿no? Declina. Peor va a ser ahora que están haciendo esas deliberaciones públicas que de verdad que en la idea de la transparentitis solamente puede estar concebido como una idea virtuosa. Bien, profesor Joseph, como siempre, un enorme